Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Ana Grau. ¿Qué tal estás? Hola, encantada de estar aquí, de saludar a todos los seguidores de este espacio. Es mi primera vez y bueno, estoy contenta, estoy ilusionada. Bueno, Roberto, ¿qué tal estás? Encantado de volverte a tener. Pues un placer, como siempre, estar en tu programa y, como siempre, pues un placer compartir espacio aquí. Y bueno, Emilio, ¿qué tal estás? Que tú ya llevas alguna vez más que ellos. Muy bien, muy bien. Encantado de estar otra vez más aquí y con ganas de arrancar. Bueno, vamos a hablar sobre actualidad política nacional, varios temas. Vamos a empezar por el tema de las universidades públicas y privadas. Antes de empezar el debate, Ana, creo que has escrito un libro. Si quieres contarnos un poquito antes de entrar de lleno al debate. Bueno, pues sí, me gustaría compartir con vosotros. He publicado este libro, acabo de publicarlo y bueno, justo a tiempo para San Jordi. Se titula En la boca del dragón, la esfera de los libros. Lo enseño, evidentemente está en librerías, en Kindle, en Amazon, esas cosas. Y es una memoria novelada de mi relación con Fernando Sánchez Dragó, que fue mi pareja entre los años 2014 y 2017. Entonces, bueno, hoy precisamente se cumplen 2 años de la muerte de Fernando y bueno, la verdad es que cuando él falleció ya llevábamos un tiempo separados, lo cual me ha permitido escribir un libro reposado. Y bueno, es la memoria de una historia de amor difícil en un momento en que yo creo que aquí en España bueno, en España y en todo el mundo, no es privativo de España, pero también de España se nos está yendo un poco la mano en lo de juzgar la vida personal ajena, en fiscalizarla incluso, algo que por cierto me parece un grave retroceso, especialmente en Europa y en España, que por ejemplo yo viví 6 años en Estados Unidos, que es un país muy invasivo en ese sentido, muy puritano, muy regulador de lo que se puede hacer y lo que no, y yo creo que todo lo que no sean delitos, ni agresiones sexuales, ni abusos contra la voluntad de nadie, tiene que ser comprendido o por lo menos respetado. Yo no me he sentido respetada. En los últimos años creo que ha habido bueno, un mal planteamiento del feminismo, una especie de exigencia de fiscalización de la vida privada, de una asociación de ideas con conductas y bueno, eso digamos me ha hecho sufrir a mí, ha hecho sufrir a otras mujeres y en el libro hay un poco de eso. El libro intenta pues resituar las libertades individuales, que yo creo que es lógico luchar por las ideas políticas. Todos tenemos una idea de cómo debería funcionar el mundo, pero también deberíamos respetar a los demás, sobre todo sus sentimientos. Y bueno, el libro va de esto, es bastante divertido y lo he escrito con mucho cariño y espero que si tenéis ocasión de hojearlo os guste, os interese. La boca Pues del eso, dragón, la esfera de los libros y bueno, ahora que viene el día del libro es un día estupendo para innovar en la biblioteca de cada uno. correcto. Y animo a toda la gente a leerlo y a comprarlo. Y ahora vamos a profundizar sobre la actualidad política nacional. ¿Qué te parece este debate que ha suscitado el PSOE, el gobierno, con las universidades privadas y que se está ahora un poco chocando si tienen calidad o no tienen calidad? Y ahí lo que quiere hacer el gobierno con este tipo de educación. A ver, yo creo que este debate está un poco, bueno, que hay muchas distracciones, que hay muchas, yo creo que a todo se le pueden poner pegas. Evidentemente, sería muy alarmante que las universidades privadas fueran cajeros automáticos de títulos, ¿no? Y en algunos casos ha habido instituciones privadas que han estado bajo sospecha de esto en este país, y esto evidentemente no es una mala noticia, pero también creo que la universidad pública en España necesita un buen meneo. A ver, yo he estado 3 años en política, bueno, y soy periodista política mayormente, me he dedicado toda mi vida a ello. Durante 3 años fui diputada en el Parlamento catalán y debo decir que el mundo político es muy endogámico, muy nepotista, bueno, que os voy a contar que la gente no sepa, pero por lo menos en el mundo político de vez en cuando hay elecciones, o sea, hay una posibilidad de volver a barajar las cartas, de darle un meneo al bombo. La universidad pública en España, por desgracia, a veces es un mundo muy cerrado, que los que no formamos parte de él
tiene para nosotros un gran prestigio intelectual, un gran predicamento, pero luego te metes en sus entresijos y bueno, pues hay mucha gente que hace carrera política o ideológica o como lo quieras llamar. Entonces, que a ver, tampoco a veces la universidad pública está para dar tantas lecciones a la universidad privada, que es verdad que tiene que controlar, digamos, su vocación mercantil, pero también diría que, a ver, el hecho de que tú pagues para estudiar en un sitio, evidentemente no seamos ingenuos, hay un peligro de que haya un cierto interés pues, de plantear una relación clientelar con el profesorado, pero también existe la posibilidad, bueno, pues de que tú, ya que pagas, o sea, ya que pagas más de lo que se paga en una universidad pública, tengas una exigencia de calidad que a veces en la universidad pública yo creo que deja un poquito de desear. Pues no sé, por no hablar de la libertad de cátedra, de la libertad ideológica, de la libertad de pensamiento que debería imperar en los campus y no siempre impera. Por ejemplo, en Cataluña acabamos de asistir a un nuevo episodio que es la organización estudiantil Sacabat. Bueno, pues ha sido excluida o ha intentado ser excluida por la Universidad Autónoma de Barcelona de una feria de entidades con la excusa de que si ellos iban se montaba lío. Pero claro, el lío, ¿quién lo monta? O sea, no lo montan ellos, los montan quienes no les quieren allí. Yo sé que Sacabat es una entidad polémica para muchas personas, pero la universidad debe ser un espacio seguro, un espacio libre, y tampoco me parece normal que volvamos a escenarios como los del tardofranquismo, cuando los sindicatos falangistas y los sindicatos comunistas se liaban a hostias, y perdón por la expresión, en los campus y en las escaleras de las facultades. Entonces yo creo que tenemos que sanear un poco, resituarnos todos un poco. La universidad pública tiene que elevar sus estándares, la universidad privada tiene que ser absolutamente transparente y hay que alejar toda tentación de control político o sobre todo de rebajar el nivel intelectual, porque a ver, yo creo que una persona que le echa años de estudio, que le echa dinero, que le echa dedicación, tiene que salir de la universidad preparada, competitiva en el mercado laboral y sobre todo con su cultura significativamente mejorada. Eso no siempre es así en este país y creo que eso no es bueno para nadie porque una buena educación es el verdadero ascensor social. A ver, los que nacen ricos se pueden permitir ser lerdos, tontos e indocumentados. Los que no, no. Una educación es lo único que nos separa pues de una sociedad como la del antiguo régimen, que en el estrato social que nacías, ahí te morías y sin ninguna posibilidad de progreso. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un debate honesto, un debate profundo y sobre todo no decir una cosa y hacer la otra, que es lo que tengo la impresión que ocurre un poco con esta cuestión. Roberto. Bueno, yo creo que los estudiantes se manifiestan porque hay recorte de becas. Los estudiantes se manifiestan porque hay falta de profesorado. Los estudiantes se manifiestan porque hay hacinamiento en las aulas públicas. Y por tanto, yo lo que creo no es que haya que meterle un meneo a la universidad pública, es que falta inversión en la universidad pública, ¿no? Yo creo que Bueno, el eso por argumento, supuesto, sí, el sí. argumento el argumento de que la competencia mejora la calidad, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que la educación no es un mercado. La educación no es un mercado y las universidades privadas seleccionan por renta. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que se excluyen a los estudiantes más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en Madrid tenemos un ejemplo muy claro de que es una comunidad que es la que menos invierte en educación en la universidad pública por alumno y, sin embargo, es una de las comunidades más ricas del país, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que hay es se desvían los recursos para la universidad pública para entidades privadas. Entonces, yo creo que este es o sea, la gran falacia de gran parte de la derecha de este país, es cuando se dice que las universidades privadas alivian la carga del sistema público. Yo creo que esto es una falacia, ¿no? Yo creo que es justo al contrario. Como digo, se desvían recursos públicos para no invertir en lo público e invertir en la privada, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un problema. Decía Ana, la libertad de elección, ¿no? Las universidades privadas, ¿no? Dan libertad de elección, pero yo creo que la libertad para quién puede pagarlo.
Claro, ¿dónde está la libertad entonces dónde está entonces la libertad para los estudiantes que no tienen recursos? Yo creo que la educación pública precisamente es la que da igualdad de oportunidades en este país. Y por tanto, no es que le haga falta un meneo, que también podemos hablar de meneo, pero yo creo que lo que falta es inversión en la universidad pública. Y hombre, un dato muy relevante es que la última universidad pública en este país se hizo en el año 1998 y estamos en el 2025. Yo vivo en una región en donde, Madrid, en donde hay 13 universidades privadas frente a 6 universidades públicas. Yo creo que este dato resume perfectamente hacia dónde ha ido, hacia dónde han ido los dirigentes que han gobernado y que gobiernan esta región durante los últimos 40 años. Y yo creo que tenemos un problema en lo que tiene que ver con la universidad pública, porque no se invierte lo suficiente. Y claro que faltan profesores, y claro que faltan recursos, ¿no? Entonces yo creo que eh, mientras se vaya recortando en la universidad pública y se vaya subvencionando la universidad privada con recursos públicos, pues yo creo que no es el camino que debemos de recorrer. Emilio. A ver, yo creo que el problema principal que tiene la universidad es que está muy mal enfocada, en el sentido de que actualmente dedicamos muchísimo dinero a plazas que no sirven para nada, con perdón. Quiero decir, ¿de qué sirve que cada año formemos a muchísimos más profesores de los que el país necesita? ¿De qué sirve que cada año formemos a muchísimos más historiadores de los que el país necesita? Porque al final lo que hacemos es, esa gente se forma, lo que hacemos un pacto es formar a esa gente para que en el mejor de los casos acaben ejerciendo su profesión en un país fuera de España y otro país aproveche de la inversión que hemos hecho. Entonces tenemos que hacer una cosa muy similar a lo que hacen en Alemania, que es estimar cuántas personas en cada carrera vamos a necesitar y en función a eso, pues sacar un número de plazas públicas. Porque luego, sin embargo, lo que ocurre es que nos falta gente en medicina, nos falta gente por ejemplo, en Córdoba, de donde yo soy, veterinaria es imposible acceder. Entonces, muchas veces se practica esa política populista de dar plazas para todo el mundo, para carreras en las que no son necesarias, y al final dedicamos unos recursos públicos que no tenemos y lo que no tienen que ir. Decía Roberto, no, es que en Madrid hay 13 universidades privadas y 6 públicas. Bueno, es que si comparamos el número de plazas en las universidades, que es lo que hay que comparar, resulta que la universidad pública en Madrid tiene el doble de plazas que la privada, 200 y pico mil frente a 100.000, creo recordar. Y luego, sin embargo, aquí hay una cosa muy importante que no se ha hablado, que es que tenemos, dice, la universidad pública da la igualdad de oportunidades. Bueno, igualdad de oportunidades dependiendo de la parte de la España en la que viva, porque la selectividad es totalmente distinta en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, entonces no se puede estar defendiendo la igualdad de oportunidades cuando luego, por otro lado, se está defendiendo que tengas que enfrentarte a una selección distinta dependiendo de cada autonomía, pero eso sí, la nota que saques en esa selectividad te va a permitir acceder a cualquier universidad de España. O sea, tenemos un sistema que es un sinsentido. Yo creo que lo que nos pasa en gran parte es uno de los males que han afectado a este país, que cada pequeña capital de provincia ha querido su estación del AVE, su universidad y su aeropuerto. Y eso ha sido un desastre para España. Y tenemos muchísimas universidades públicas muy pequeñas y creo que España debería cometer un proceso de fusión de universidades para tener universidades grandes con economías de escala que sean mucho más eficientes y enfocarnos en las carreras en las que hay más demanda para centrar los recursos en lo que el país necesita, porque al final, si la universidad debemos reservar ciertas plazas para temas culturales o intelectuales, porque la universidad es un templo del saber, sí, pero también la universidad tiene que estar en este mundo y al final tiene que formar a los profesionales que el mercado laboral va a absorber. Ana, sí. Sí, a ver, yo me gustaría, yo creo que Roberto ha mencionado una palabra muy importante que es desinversión. O sea, es obvio que faltan recursos en la educación y como lo falta en la sanidad. De hecho, a ver, no me quiero poner apocalíptica, pero yo creo que estamos yendo a un mundo donde la sanidad y la educación pública con el peligro de derivar hacia una especie de beneficencia, o sea, de cosas para que el que no puede pagar una privada, ¿eh? Y todo el que puede pagarle una educación privada a sus hijos se lo paga, igual que todo el que se puede pagar una mutua sanitaria privada se la paga, y toda la sanidad pública, la educación pública quedan para quien no pueda aspirar a otra cosa. Eso es un drama
Y es una absoluta traición al espíritu socialdemócrata europeo y al estado del bienestar, o sea, al contrato social. A ver, en Europa la gente paga impuestos a cambio pues, de unas prestaciones y tal. Ahora, dicho esto, yo no sé si la palabra es tanto desinversión, que probablemente en algunos puntos concretos nos podemos encontrar con casos de desinversión deliberada, e incluso si me permitís eh, el folclorismo pues a mala leche. Yo creo más bien que lo que ocurre es que las administraciones se asustan del coste o sea, hay una promesa de educación para todos, igualdad de oportunidades para todos, ese es el ideal, lo que ha hecho Roberto es lo que se nos ha prometido y en la práctica eso es muy difícil de cumplir y como es muy difícil de cumplir, digamos, se hacen triquiñuelas, se hace ingeniería contable, ¿no? Entonces a la gente se le regatea la pasta bueno, a ver si con eso se le da un empujoncito para que se vaya a la privada. Dicho esto, también creo que hay un problema de, aparte de que falten recursos, que faltan. Y en ese aspecto creo que estoy de acuerdo que los estudiantes hacen muy bien en manifestarse, pero también es verdad que esos recursos a veces se administran de una manera por lo menos opinable. A ver, insisto, la universidad pública no es el vergel seráfico que parece. A veces es un mundo siniestro de influencias, favores debidos, nepotismos, tal. Por ejemplo, parte del dinero que se destina a la sanidad o a la educación pública no va a realmente atender a los pacientes o a los estudiantes, pues va a veces a pagar, bueno, pues sobresueldos de gente que está muy bien colocada en esa estructura, que además por ejemplo, tú haces una carrera académica y a lo mejor te cuesta mucho conseguir una plaza, pero cuando la tienes te aferras a ella y ya tienes ahí como un vitalicio. Entonces yo también creo que convendría a lo mejor una auditoría de en qué se gastan esos recursos, porque yo tengo la impresión de que falta dinero, de que falta, digamos, pues eso, una verdadera apuesta, pero también el dinero que hay no se usa a veces como debiera. Entonces, claro, eso genera una desconfianza. Insisto, el drama es que cualquiera que se pueda pagar una universidad privada va a una universidad privada. Habrá alguno, que eso es uno de los datos que han salido, con la esperanza de que le regalen el título, pero también hay gente que no tiene la esperanza de que le regalen el título. Siempre debe haber, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un niño nace, sus padres, según nace, le abren una cartilla para ahorrar para pagarle la universidad, porque es muy cara, porque las universidades en Estados Unidos, digamos, no son un derecho adquirido, es una cosa que consigues llegar o no consigues llegar. Claro, esa es la parte dramática, pero la parte buena es que si tú consigues llegar, el título no es de adorno, no sirve para envolver el bocadillo. Realmente el que consigue llegar a la universidad y consigue tener un doctorado, pues tiene algo, no tiene un papel que dice aquí estoy porque he venido, porque aquí en España, por ejemplo, hemos conseguido que un acceso aparentemente universal a la educación, pero en la práctica la educación no es lo que era. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues yo esto no lo he vivido, pero mis padres o mis abuelos eran unas generaciones que no todo el mundo podía estudiar era para los ricos, para los privilegiados, pero el que lo conseguía, por eso nuestros padres, o sea, mis padres están obsesionados. Yo soy la primera persona de mi familia que fue a la universidad, y estoy en la pública, estoy en la autónoma, la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, para mis padres eso era una gran conquista. Bueno, pues mi título, y soy licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, y os aseguro que eso a mí no me ha servido de gran cosa. Ni me enseñaron bien el oficio, ni me dieron mucha cultura general, ni me sirve para ser competitivo en el trabajo, porque yo me encuentro cada día periodistas que ni siquiera tienen el título y tal. Entonces, claro, también insisto en que tenemos que ser un poquito realistas y no basta con darle a la gente una beca, un título y cumplir el expediente. Hay que darle una buena educación. Y si la universidad pública, la administración pública no es capaz de asumir, no es capaz de cumplir sus promesas, pues a lo mejor nos tenemos que plantear escenarios de colaboración público-privada
ejemplo, desde un punto de vista de la izquierda está muy criminalizada la educación concertada, cuando yo creo que es una buena fórmula de compromiso si se hace bien. Ahora sí que encuentro faltar, no sé cómo decirlo, una especie de eh, bueno, de ITV, de test de calidad que no dependa ni de los nepotismos internos de la universidad pública, ni de la barra libre que a veces te encuentras en una universidad privada. No sé, tendría que haber algún nivel de evaluación que fuera totalmente fiable e independiente y que realmente aquilatara pues la calidad de la educación real que reciben los estudiantes. Roberto. Yo creo que yo no estoy a favor de la educación concertada, estoy a favor de la educación pública, de la educación pública. Y claro que hay dinero y claro que hay recursos para la educación pública. Que queramos apostar por la concertada, o sea, guay, o sea, que en España tengamos concertada muy bien, siempre y cuando no quitemos recursos de la pública para darse a la concertada. Porque claro, yo creo que aquí, bueno, si no queremos hablar de la no inversión, ¿no? Pues hablemos de la No, no, privatización. sí, sí podemos hablar de la Hablemos educación. entonces de otra cosa, hablemos de la privatización encubierta que hay en algunas regiones de este país, de la privatización, que es lo mismo, es el mismo esquema que podemos ver, por ejemplo, en la sanidad, Sí, ¿no? Te voy sí, a poner un ejemplo, totalmente de acuerdo en eso, sí, pero sí. creo que, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Tuvimos un ejemplo claro, si hablamos, y voy a poner un ejemplo que tiene que ver la educación con lo que es la sanidad, pero en la pandemia Madrid destinó fondos a las clínicas privadas, ¿vale? Mientras se colapsaban las clínicas públicas. Y está pasando lo mismo en la educación. Entonces, yo creo que si no queremos hablar de esa inversión, pues hablemos entonces, o queremos hablar de auditoría, pues hablemos de la auditoría que reciben las universidades públicas a costa de los recursos públicos. Porque mientras que la Universidad de Carlos III, que es pública, resulta que tiene problemas de financiación, pues tenemos la Universidad Europea que tiene o que recibe subvenciones. Subvenciones que, por cierto, pagamos los españoles y las españolas, ¿no? Yo creo que, claro, dicen, bueno, es que tú lo que quieres es que todo lo fiscalice el Estado. Y yo digo que no, no es esto. No se trata de que todo lo fiscalice el Estado. Es que yo creo que lo que tenemos que conseguir es garantizar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Y yo creo que lo público no es del Estado. Lo público es de todos. Es algo común, es algo colectivo, ¿no? La sanidad Roberto, no es del esto es Estado, la verdad, educación no es del Estado. lo público, No, no, lo público no es del Estado, lo público es de todos. pero Y la educación no es del Estado, la educación es de los ciudadanos. O lo sea, es decir, público lo regula el Estado. sí, sí, pero Entonces, son bienes comunes, Ana, son bienes yo no estoy, comunes ya, que... ya, pero si yo no estoy Te conforme. lo digo porque es que me da la sensación que a veces tratamos la educación como si fuese una mercancía. Yo creo que no es una mercancía, es un bien común y tenemos que defenderla. Y tenemos Ya, que invertir y tenemos que protegerla. Yo creo que no es, decía antes Emilio, que hay muchas universidades públicas pequeñas. Yo creo que es justo al contrario, hay muchas universidades privadas pequeñas, ¿no? Y frente a las públicas, que la última universidad pública que se hizo en este país, insisto, fue en el año 98, después de 27 años, pues dice bastante del camino que estamos recorriendo. Entonces, que a mí me parece muy bien que haya educación concertada, bien, pero no desprotejamos entonces lo público, no a costa de lo público. Y ya, eso pero es y Roberto, eso es lo que yo creo que tenemos que defender, porque creo que no hay algo más patriota en este país que defender la educación pública. a ver, yo Roberto, en un mundo ideal, yo creo que tú tendrías toda la razón. A ver, lo que tú Bueno, dices, pero tenemos que ir al mundo ideal, ¿eh? No tenemos que quedarnos ya, con las grandes a ideas. ver, O sea, es una cosa que dispone la Constitución, no es pero una a cosa veces lo ideal ideal. es lo enemigo de lo bueno o simplemente lo posible. A ver, en un mundo ideal tendría que ser como tú dices. O sea, de hecho, esa es la promesa del estado del bienestar. O sea, lo que tú estás describiendo es lo que el estado del bienestar ha prometido a toda la ciudadanía, en España, en Europa y bueno, en los países donde los derechos humanos cuentan. El problema es que en la práctica sucede otra cosa. Sucede Porque lo otra hemos cosa. permitido, porque lo hemos A ver, permitido. lo hemos permitido, pues que a veces lo ha permitido el que más chilla. O sea, por No, ejemplo, lo ha permitido los diferentes gobiernos que han descuidado lo público para invertir en la a ver, concertada. Tú antes has puesto el ejemplo de la concertada. En Madrid es un claro ejemplo. Le damos suelo público. Yo vivo en barrios en donde no hay ningún colegio público y sin embargo hay tres colegios concertados, en pero por suelo ejemplo, público. la educación concertada para mí tiene una ventaja, y a lo mejor lo que voy a decir no sería tanto de aplicación a la universidad,
sino a niveles más bajos, pero bueno, también un poquito la universidad. Por ejemplo, una ventaja para mí de la educación concertada es, yo creo que la universidad pública tiene que ser totalmente laica, totalmente neutra ideológicamente, o sea, no tiene que tener sesgos de ningún tipo, pero también creo, por ejemplo, que si una persona pues quiere tener una educación, pues yo qué sé, con valores religiosos, con todo eso, pues tiene Que se la pague. perdón, a ver, lo que no puede ser es que son los ricos. A ver, ahí hay una contradicción. Si un señor católico, musulmán, judío, me da igual, tiene dinero, puede llevar a sus hijos a una escuela donde le transmitan los valores que ellos quieren transmitir. Si no lo tiene, tiene que llevarlo a la pública. Entonces, a ver, yo creo que la pública, evidentemente, yo creo que en la pública no tendría que haber ni un velo, ni un crucifijo, o sea, tendría que ser absolutamente neutra, tiene que ser absolutamente laica, pero claro, eso tampoco es la realidad de muchas familias, de muchas personas. Entonces yo creo que tiene que haber una gama de grises, porque si no resulta, pues por ejemplo, que los ricos, pues yo qué sé, los judíos ricos se pagan sus colegios judíos, los musulmanes ricos se pagan sus colegios musulmanes, los católicos ricos se pagan sus colegios católicos, pero los católicos pobres, los musulmanes pobres, los judíos pobres, que también tienen derecho a que se planteen esas cuestiones, pues no. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras pues que en una escuela, una universidad pública, pues puede haber incluso tensiones, puede haber incluso presiones para imponer, pues yo que sé, que si el Ramadán, por ejemplo, hay gente que se queja de que los No veo musulmanes ninguna universidad que se imponga el Ramadán, Ana, pidan perdóname, pero parar, yo no creo pidan que sea un parar. tema religioso, yo creo que es un tema de que se está Y un subvencionando a las segundo, élites. que intervenga No, también pero Emilio, lo que digo porfa. es Pero que es la que, universidad idealmente debería ser neutra, pero no lo Pues es. la Ya universidad es he neutra. mencionado el caso de Sacabat, o sea, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una universidad pública y debería ser exquisitamente neutral, resulta que hay una descarada simpatía de la dirección universitaria pues, hacia las posiciones independentistas y hay una penalización del constitucionalismo. Entonces, claro, eso yo creo que debe ser inadmisible en una universidad pública. Entonces se tolera porque este es amiguete del otro, porque este no quiere quedar mal con el rector, porque se dice, no se admite lo que se está haciendo. Entonces, claro, cuando la universidad pública se adorna, digamos, con una serie de valores que en la práctica no siempre se respetan ni se cumplen, claro, entonces es cuando la gente puede encontrar un respiradero en la privada, que no es lo ideal, insisto. Yo creo que renunciar a una universidad pública de calidad para todos es un suicidio social, es un suicidio pero ¿no os social. parece que Un el segundo. problema es que hay demasiado universitario? ¿Eh? Yo es que creo que no estamos enfocando bien el debate. ¿No os parece que igual el problema es que hay demasiado universitario? Es que el problema es que el país no ha diseñado bien su sistema educativo y le hemos dicho a la gente que necesitábamos que hubiera tanto universitaria, porque fijaos, tenemos la FP, que hace muchísima más falta gente en FP, no hace falta albañiles, hace falta carpinteros, hace falta electricistas, y sin embargo tenemos a graduados Sin embargo, nos faltan plazas para la FP, porque se están privatizando también hasta la FP. Es que, claro, es que bueno, volvemos a la misma. Es que no es un tema de que si hay muchas universidades o No no, es un Emilio, no tema de estoy de mala acuerdo con este. gestión. ¿Tú no crees que Aquí puede aparte estudiar de una universitaria quien desinversión? quiera. El hijo de un trabajador puede estudiar una carrera universitaria. El problema es que estamos invirtiendo en las élites para dejar de lado a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras que a lo mejor no pueden estudiar en la universidad porque la A universidad ver, pública se pero está define desmantelando. élite, porque existe la élite económica, existe la élite política, existe la élite académica, existe la élite por lo que yo te diga. Ya te digo, por ejemplo, en las universidades a veces hay unos juegos de poder tremendos y si tú quieres hacer carrera en una universidad y tu rector va de un determinado palo, pues sabes que a ti te interesa ir de ese Hombre, yo si determinado quieres te digo lo palo. que son las élites. Te lo he dicho antes. En la Universidad Carlos III se está desmantelando la universidad pública y sin embargo se está subvencionando la Universidad Europea, que esos son las élites de este país, con el dinero de los españoles, con el dinero Que tú público. partes de Esas la son las base élites. Tú partes de la base que la universidad privada es mala. Y a ver, No, yo yo no he dicho que las universidades privadas sean malas. Yo lo que digo es que hay una desinversión y que hay una clara estrategia, sobre todo en las comunidades gobernadas por la derecha de este país, en donde hay una privatización encubierta. a ver, Ana, un es segundo, verdad. que Emilio hace que no habla, porfa.
Pero Emilio. No, sí, simplemente yo lo que quiero decir es, pero realmente los fondos que recibe la Universidad Europea de Madrid son relevantes. Porque es que hablas de subvenciones, bueno, yo quisiera saber esas subvenciones, porque hombre, sí son yo, relevantes, claro que a son mí me relevantes, parece, Emilio. ¿cuánto? Sobre el No me sé presupuesto las total. cantidades, pero desde el mismo momento en el que hay dinero público en medio para subvencionar la universidad privada, mientras que las universidades públicas tienen falta de profesorado, donde los investigadores están cobrando y perdóname por la expresión, pero están cobrando una miseria de sueldos. Y yo conozco a alguno que otro investigador de la Universidad Complutense de Madrid y me sé perfectamente cuáles son sus condiciones de trabajo. Pues hombre, yo claro que es relevante, es bastante relevante, de hecho. Es que yo te lo digo porque como me ha parecido bastante curioso el dato que has dado, estoy mirando y la verdad es que no veo esa supuesta subvención a la que tú hablas. Bueno, tampoco me parece que lo tengamos que detener. Mira, yo estoy contigo en que si una universidad es privada y que no debería recibir subvenciones públicas, ¿no? Se tiene que automantener y autogestionar. Otra cosa es que apostemos por la educación concertada. En ese sentido, Dinamarca es muy interesante porque Dinamarca es un país que ha apostado fuertemente por tener una educación concertada y en la que se subvenciona bastante a los colegios y a las universidades, a las instituciones concertadas, porque entienden que es un sistema educativo que fomenta bastante la competencia. Gracias a eso, por ejemplo, a tener a esa educación concertada tan fuerte y a destinar el 3% de su PIB en I+D+I, pues hoy en día tiene una industria farmacéutica que es el 7% del PIB y que es la envidia del mundo. Yo creo que tenemos que tender hacia los modelos que funcionan. Eso que decía Ana de que las universidades en muchos casos se han convertido en cortijos, totalmente cierto. De hecho, en ese sentido recuerdo una propuesta que llevó UPyD en el Congreso hace muchos años que me pareció bastante interesante, que prohibía a los nuevos profesores, o sea, cuando tú sacas el doctorado, te prohibían durante unos años ser profesor en esa misma universidad. Así te cargaba la endogamia que había en los departamentos universitarios, que todos sabemos cómo funcionan. Vamos, yo si quieres te abro de la Universidad Pública de Córdoba, de la Facultad de Derecho, que yo pasé por ahí, te abro de las familias políticas que había ahí, empezando por Carmen Calvo, que fue profesora mía, pasando por Manuel Chávez, que también fue profesor mío, y sigue, sigue, sigue. Entonces, al final, esto de dejar como implícito que lo público siempre es bueno y lo privado siempre es malo, pues no, mira, depende de cómo se gestiona, depende de cómo se haga. Yo insisto, el problema, lo que le pasa a la educación en España es lo que nos pasa igual con nuestro modelo territorial y lo que nos pasa con todo. Que confundimos las cosas porque no es un fin en sí mismo. El fin no es tener a no sé cuánto universitario, no, el fin es preparar a gente para que puedan ser buenos profesionales y puedan tener una buena calidad de vida y tengamos en nuestro país con una industria productiva y tengamos un país desarrollado. Ese es el objetivo de la educación. También, por supuesto, otros objetivos secundarios, como son valores y demás. Pero el problema es que estamos errando el tiro, porque parece que el objetivo es formar todos los años 250.000 universitarios a cualquier precio. O el objetivo es tener 46 diputaciones provinciales, 17 autonomías y todo multiplicado por 20.000 a cualquier precio. Y no, yo creo que en ese sentido habría que reordenar todo el sistema educativo y al igual te insisto, creo que hay demasiadas universidades en España y que no son necesarias tantas. Que por ejemplo, en mi tierra, en Andalucía, Cerremos las se privadas. puede, Estoy totalmente de acuerdo. pero ¿a ti qué te molesta la privada mientras no se Me subvenciona molesta la que haya subvención? más privadas que públicas. La verdad es que sí, porque no es lo Pero que dispone la Constitución. Entonces, cuando hablamos de los constitucionalistas, pues la Constitución no dispone esto solamente para que se invierta en las privadas y dejemos lo público que se mueran los huesos. O sea, cuidado con yo, de verdad, cuidado con el mantra este de que lo privado es lo más eficiente, porque no estoy de acuerdo. Yo creo que la eficiencia no se puede medir, no se puede medir solamente en ganancias, Emilio. Y he puesto antes el ejemplo de la sanidad, ¿no? Yo creo que la sanidad salva vidas y la educación forma personas, ¿no? Entonces, la privada lo que hace es seleccionar pacientes y selecciona alumnos. Yo creo que hay una grandísima diferencia. A ver, Roberto, la privada selecciona pacientes por renta y la Selecciona pública pacientes. Y la pública salva practica, vidas. practica un triaje que no admite que No, la pública practicar. salva vidas, Ana. La pública, a ver, La pública salva vidas. Y esto se ve salva muy claro vidas, cuando todos estos Roberto, neoliberales que dicen que Roberto, hay que no me apostar por lo seas, privado y lo ven, no, no, cuando lo ven chulo es cuando acuden a no me la sanidad seas pública. naif.
naif, por decirlo No, no amablemente. soy naif, soy A ver, realista. salvar vidas salvan todos los médicos. Entonces lo que te digo es que en la privada, evidentemente, hay un corte por renta y en la pública hay un corte por falta de recursos entonces, o por mala gestión y se hacen triajes que no se admiten públicamente porque no queda bien, pero en todos los hospitales, en la pandemia se vio de una manera especialmente sangrante, pero no hace falta una pandemia porque como no se puede atender a todo el mundo o no se puede atender a todo el mundo en tiempo y forma, entonces lo que se hace es no reconocer que hay un triaje. Entonces lo que ocurre es que, a ver, también hay un triaje en la educación. Entonces, a ver, yo lo que digo es que Pero perdona un evidentemente... momentito, Ana, perdona, pero entonces por esa regla de tres, que Madrid, te pongo el ejemplo de Madrid porque es donde yo vivo y tú me has puesto antes el ejemplo de Cataluña. Yo he Madrid, que tiene vivido la mayor. 14 años en Madrid, o sea, un poco lo Bueno, pues conozco. entonces lo conoces mejor que yo, o igual que yo. Entonces, Madrid, que es una de las ciudades o una de las comunidades con mayor tasa de mortalidad evitable, ¿a ti te parece que eso es eficiencia? A ver, yo he vivido muchos años en Madrid y ahora vivo en Cataluña y te aseguro que en tasas de mortalidad evitable van bastante a la par, porque Madrid y Cataluña tienen, digamos, condiciones muy parecidas, que es una sanidad infrafinanciada, mucha población flotante, o sea, mucha gente que no está censada, pero que no tiene tarjeta sanitaria en la comunidad, pero la tienes que atender, evidentemente, si pasa algo, y en la práctica, lo que ocurrió, por ejemplo, con los mayores en las residencias en Madrid y en Cataluña, que en Cataluña ocurrió lo mismo, porque el documental es espantoso que hemos visto todo, espantoso en el sentido de lo que contaba, porque a mí el documental me pareció impecable y hasta donde yo conozco el tema tocaba todos los palos. Ahora, yo la única reproche que le haría a ese documental es que ese documental que se hizo centrado en la Comunidad de Madrid se podía haber hecho idéntico en Barcelona. Y te puedo decir que yo, como diputada en el Parlamento, me batí el cobre para que en el Parlamento de Cataluña se hiciera una comisión de investigación de los muertos en las residencias y no se pudo hacer, ni se aprobó. O sea, en Madrid por lo menos hubo una comisión parlamentaria de investigación, que es verdad que luego tuvo un final opinable, pero es que en Cataluña no pudo ni empezarse, o sea, se vetó, Bueno, se abortó en la cuna. Entonces, a ver, cuidado, porque es, a ver, yo entiendo que es muy bonito irse a no, dormir pensando que bonito lo no, no, es un público es lo drama. ideal y que con defender lo público ya lo tenemos todo hecho, pero en realidad lo público a veces es una manzana con algún que otro gusano, no digo llena de gusanos, y evidentemente hay que defender lo público porque el día que se acabe lo público, pues se acaba el ascenso social, pero cuidado, tampoco vale con ponerle a la boca a la gente un título público que luego no le sirve para nada o que luego en realidad pues tiene, digamos, contraindicaciones, por ejemplo, pues que tú haces carrera en la universidad pública y más te conviene atenerte a unas determinadas directrices políticas, académicas o lo que sea, no siempre son los mejores los que obtienen las plazas en la universidad pública, porque hay mucho cortijo, como decía aquí Emilio. Entonces, a ver, hagamos una autocrítica seria, porque, digamos, criminalizar a la privada y no querer ver, ponerte unas orejeras y no querer ver los problemas de la pública. A ver, la gente no sería la privada si la pública fuera maravillosa. A ver, yo sí puedo darle a mi hijo o a mi hija una educación igualmente buena que me salga más barata, evidentemente lo voy a elegir. O sea, si la gente va a la privada, también es por algo, ¿eh? También es por algo. Entonces, hagamos un poquito si realmente queremos salvar lo público, también tenemos que sacarle los defectos y mejorarlo. Entonces, Pues es que no estamos vale con totalmente de decir acuerdo. qué mala es la derecha o qué mala es no sé quién, qué tal, pero a ver, yo creo que la universidad se tendría que despolitizar seriamente. Por ejemplo, en este país es muy difícil hacer reformas educativas, de hecho hacemos una cada 15 días y una, digamos, acaba con la otra, y yo creo que a veces a las administradoras les da miedo entrar en el cortijo y como les da miedo entrar al cortijo, pues no levantan las alfombras y entonces intentan, digamos, cubrir el expediente, sí, a lo mejor desviando fondos hacia la concertada o a la privada para no enfrentarse a una casta universitaria pública que a veces deja un poquito que desear. No quiero generalizar, yo sé que hay magníficos profesionales en la educación pública, entregados, idealistas, que matarían por sus alumnos, matarían en un sentido figurado, pero no se puede
pretender que es jauja, porque no lo es, no lo Y es. luego también yo creo que hay que distinguir dentro de la universidad privada, yo creo que hay que distinguir, por ejemplo, universidades como ICADE o como el IE o como el SIC. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que son universidades privadas con un nivel de exigencia altísimo, que los profesores cogen a directivos de compañías, son gente con una experiencia tremenda y se da una educación excelente. Y quien no lo quiera ver, Sí, yo creo sí. que pecaría Quién de... accede a esas universidades, Emilio? Claro, El hijo de un jornalero de Badajoz accede al ESIC. bueno, yo estudié en el SIE, que mi familia no es que sea rica, ni mucho menos. Puedo estudiar, bueno, Pero yo toda mi cuidado. vida, claro, yo toda mi vida he estudiado en la universidad pública, salvo el último máster que lo hice en el SIC, con un esfuerzo obviamente de mi familia, porque lo consideramos necesario, porque nos parecía interesante ese tipo de educación, y como hicimos ese esfuerzo y lo hicimos. Em, Bueno, pero pero también, estarás conmigo en que no todas las familias de clase trabajadora pueden permitirse ese esfuerzo, ¿no? Roberto, también hay becas no, para las no, universidades privadas. Es Sí, que, a ver, bueno, yo tuve una beca, por ejemplo. a las ver, becas nos quedan claro aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo por el recorte en becas. Eso nos bueno, ha quedado claro vale, también. por ejemplo, eso está mal, pero por ejemplo, Claro, entonces, yo ¿qué conozco, demonizamos? ¿La universidad pública o quien gestiona la universidad pública? a ver, pero la cuestión es que las becas deberían ser tanto para la pública como para la privada. Y de algún modo la gente tendría que poder elegir lo que más le conviene. O sea, a ver, yo conozco gente, yo tengo amigos de clase social muy humilde que a base de becas han llegado a Columbia en Nueva York. A ver, que eso se dice pronto, se dice pronto. O sea, yo estuve casada con un señor, hijo de inmigrantes, o sea, que llegaron a Madrid. Su madre llegó a servir, o sea, de criada, y el padre tenía 3 trabajos en la construcción, no sé cuántos, y este señor se doctoró en la Universidad de Columbia, en Nueva York, lo cual a mí me parece pues un ejemplo de tal. Ahora, claro, él estudió en la Complutense en Madrid, luego, digamos, consiguió una beca en Estados Unidos y bueno, o sea, digamos, esas historias existen. Entonces, a ver, no a ver, yo sí que creo que hay que defender a la pública y no permitir que haya desinversión, insisto, ni mala gestión, ni dilapidación poco transparente de los recursos, pero tal como Privatización. están las cosas, la privada y la concertada es necesaria. O sea, no podemos prescindir de ello porque la pública no llega. Y no llega, es verdad, por falta de recursos, ahí te doy toda la razón, y no llega también por falta de seriedad a veces en la gestión de esos recursos económicos y humanos. Sí, pero a donde yo quería ir es que efectivamente hay universidades privadas, algunas que conocemos que igual no pasan los filtros debidos de calidad. Fíjate, yo eso no tengo ningún problema en reconocértelo, que hay ciertas universidades privadas, no voy a decir nombres porque tampoco se trata de criminalizar a nadie, pero que todos sabemos que es básicamente pagas por el título. Y el nivel de exigencia es bastante bajo. Bueno, también en eso se podría meter la mano. Pero es que, te digo, es que nuestro sistema universitario requiere darle a la vuelta como un calcetín y replantearnos el modelo que queremos. Y efectivamente hay que sacar dinero de la universidad y pasárselo a la FP. Hay que fusionar universidades para tener economías de escala grandes. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes universidades son campus enormes, que yo no tampoco digo que el sistema de Estados Unidos sea la panacea, porque al final se requiere de una inversión tremenda que tiene que cometer la familia y demás, pero su sistema universitario es bueno porque son campus enormes, que son ciudades en sí mismas y por economía de escala funciona muy bien. Bueno, igual tenemos que hacer eso. Igual no es rentable, por ejemplo, en mi ciudad, en Córdoba, tener a la Facultad de Relaciones Laborales al lado de la Torre Mal Muerta, la Facultad de Educación del hospital, la parte de Ciencias en otro campus que se llama Rabanales, la Facultad de Derecho al lado del barrio que fue el Cuarto Milenio a grabar. Quiero decirte, eso solo en Córdoba, que es una ciudad pequeña de provincia, y fíjate la cantidad de universidades dispersas que hay por toda la ciudad. Igual eso no es rentable. Igual hay que empezar a hablar de esas cosas. Lo que pasa es que al final
como siempre que se habla de estos temas, la gente se pone tan nerviosa porque parece que le va a quitar algo suyo, pues en España me parece que esto tiene una solución complicada, porque los políticos, como pasa con las pensiones, como pasa con 20.000 temas, no quieren afrontar la realidad de las cosas y no se quiere ir a la raíz del problema. Y de esta manera, difícil solución le veo a todo en general. A ver, hay dos cosas que has dicho, Emilio, que me parecen interesantes. Una, has dicho que, bueno, que ojo, no tiene que haber tantísimos universitarios. A ver, yo creo que España, que es un país que tuvo un serio problema de analfabetismo hasta bien entrada la mitad del siglo XX, hay pues como, bueno, como una eh, mitificación de lo que es tener un título universitario y casi que se mira más, digamos, el nombre que la cosa. O sea, si tú tienes un título universitario, ya está. De hecho, para muchos trabajos o posiciones se exige el título universitario, pero a lo mejor no hay una verdadera evaluación de la calidad de ese título universitario. Y aunque yo creo que Roberto tiene razón cuando apunta que las universidades, en algunas universidades privadas, sin duda, pues el nivel de exigencia para dar el título puede bajar por razones mercantiles, lo cual es vamos, es intolerable, pero también ocurren en ciertas universidades públicas que los títulos, digamos, no se regalan, pero se rebaja el nivel de exigencia porque a lo mejor te llegan los alumnos, pues según la zona, según la calidad de la enseñanza en ese territorio, pues te llegan los alumnos pues con un nivel bajo y que si realmente aplicaras un estándar adecuado, por ejemplo, yo he tenido amigos míos que son profesores en universidades de periodismo, de ciencias de la información, que dices, a ver, un periodista por definición tiene que saber escribir un poco. O sea, si te llega un aspirante a periodista en primero, segundo, tercero de carrera que hace unas faltas de ortografía tremendas, que tiene unas carencias de cultura general pasmosas, pues claro, eso es preocupante. Pero si resulta que hay una masa crítica de alumnos en esa situación, pues claro, el profesor se enfrenta al dilema de si se les aplica un estándar adecuado, tendría que suspender a toda la clase, entonces, ¿qué hace? Baja el nivel, con lo cual también en la práctica estamos regalando el título. Quiere decir que a veces la pública se le tapan muchas vergüenzas y eso tampoco ayuda a salvar a la pública, insisto. O sea, esa indulgencia a veces con determinados centros públicos bueno, que a lo mejor tampoco son trigo limpio, no nos va a ayudar a salvar el concepto ni la promesa social, insisto. Chicos, si entramos en otro debate, nos van a durar, llevamos 45 minutos. ¿Queréis que lo dejemos aquí, hablamos otro día de los aranceles o hablamos ahora? Hombre, Tenemos 10 minutos. Yo creo que podemos hacer un repaso Vale, rápido. sí, vale, un hint, un titular. A mí me vale, parece un tema por bastante eso. preocupante. Roberto, Pinceladita. empiezo por ti. Los aranceles, ¿qué te ha parecido? Trump, ya vemos la bocota que tiene con los aranceles y ahora vemos que al final no sabemos en qué va a quedar. Parece que los ha actualizado durante 90 días. A China sí que se los ha puesto muy altos. ¿Qué te está pareciendo lo de Trump en estas primeras horas de los aranceles? ¿Yo? Sí, Ah, pensaba que era para Emilio la pregunta. Yo creo que estamos en un mundo diferente. Creo que el mundo que nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial se ha terminado y estamos en un escenario completamente diferente. Y creo que esta guerra comercial a la que nos ha llevado Donald Trump es peligrosa y no va a traer nada bueno. Y creo que esto está puesta por el proteccionismo. Creo que va a encarecer los productos básicos, que va a inflar los precios y que yo creo que es una amenaza que nos puede llevar a una recesión global. Creo que no es nada bueno y que lo van a pagar las clases medias y los trabajadores de todo el mundo. Entonces, dice, bueno, es que Trump está defendiendo los intereses de Estados Unidos, bueno, frente a China. Bueno, yo creo que la estrategia de Trump no creo que sea esa. Yo creo que la estrategia de Trump no protege a los intereses de los trabajadores, sino que lo que beneficia son las grandes corporaciones, a las grandes élites, ¿no? Entonces, me preocupa que haya una parte de la derecha en este país que compre el discurso de Trump, proteccionista y aislacionista. Yo creo que el gran socio que tiene España es la Unión Europea y tenemos que estar con la Unión Europea. Y todo lo que no sea defender los intereses de la Unión Europea y de que tengamos una Unión Europea fuerte, consistente,
pues va a ser un camino equivocado. Entonces, bueno, yo miro con mucha preocupación la situación. Creo que cuando hablaban de la Tercera Guerra Mundial famosa, yo creo que ya estamos en una Tercera Guerra Mundial. Ya no es una guerra mundial de tanques y bombas. Yo creo que la guerra mundial es la que estamos viendo ahora, ¿no? Una guerra arancelaria, ¿no? Una guerra comercial. Esto de ponerle el 104% a los productos chinos es una declaración de guerra en toda su dimensión. Y luego, hombre, esto que ha hecho Donald Trump, decir, bueno, voy a dar de margen 90 días más. Esto genera una incertidumbre en los mercados brutal. O sea, no me parece serio. Creo que en Estados Unidos lo que tenemos es a un Calígula que, bueno, nos va a llevar a tiempos muy oscuros, la verdad. Emilio. Bueno, yo creo que el que Donald Trump haya llegado a la Casa Blanca es el... Creo que la teoría del péndulo, ¿no? Se ha tirado tanto al péndulo por parte de la izquierda con todos sus excesos y el wokismo y todo lo que nos ha llevado, que ha llevado al otro extremo, que es tener a este señor que es profundamente iliberal y como es profundamente iliberal es un desastre. Los aranceles, no nos olvidemos, al final un arancel es un impuesto. Por tanto, para mí los aranceles son intrínsecamente malos y lo serán siempre. Cuanto más aranceles tenga el mundo, peor nos irá, porque además está comprobado que a menos aranceles, mayor desarrollo económico. Y, y realmente aquí lo que ocurre es que este señor pensaba que le iba a funcionar, es que no aprende de la lección. En 2018 aplicó aranceles, fue un desastre, ya lo comentamos en el programa anterior, ahora lo ha vuelto a hacer, pero me parece relevante que haya cedido. Pero hay otro aspecto que no se está hablando tanto, que es el hecho de que hay sospechas fundadas de que habría adelantado a colaboradores suyos la noticia de los 90 días de receso de los aranceles y que puede que se abra otra causa contra él por darle información privilegiada para enriquecer a sus colaboradores. Entonces, al final, este señor es un peligro para el mundo, pero insisto, si enfrente el Partido Demócrata hubiera presentado a un candidato que hubiera podido hacer una oposición real, no lo sufriríamos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ana, yo creo que vais a estar bastante de acuerdo los tres en esto. Bueno, no sé. A ver, yo creo que los aranceles son una tragedia para la Unión Europea, es una tragedia para nuestras empresas, pero bueno, yo alegría con que a Trump se le califica de imbécil o incluso, bueno, creo que le ha llamado Calígula aquí el compañero. A ver, Trump prometió hacer esto y los americanos le votaron en masa. Entonces yo creo que el problema que hay aquí, evidentemente estoy de acuerdo en que hay un cambio de paradigma brutal, o sea, de la Segunda Guerra Mundial sale un orden mundial que ahora salta en pedazos, había una unidad nuestra económica y cultural, incluso con Estados Unidos, que está saltando en pedazos. Y bueno, podemos decir que Trump es un gilipollas y que esto le va a salir como fatal, vamos, pero yo no lo tengo tan claro eso. Creo que él juega con un mercado muy poderoso que tiene detrás, porque es verdad, se habla del gran mercado europeo, pero el mercado europeo es un conjunto de pollos sin cabeza, o sea, es imposible ponerse de acuerdo casi en la hora de la reunión, ¿no? Entonces, yo creo que Europa está vacilante, desconcertada, porque Europa ha cometido el error de caer en una excesiva dependencia de otros, depender del gas ruso, depender en exceso de otros mercados que hemos dado por hecho que siempre van a estar ahí. Bueno, pues no van a estar ahí, nos toca espabilar. No, yo no subestimaría tanto a Trump ni daría tanto por hecho ni que esto es un farol ni que le va a salir mal. A nosotros nos puede salir muy mal si no espabilamos y no encontramos soluciones, ¿no? No, Ana, te garantizo que si Trump ha dado marcha atrás es porque a Estados Unidos le iba a salir muy mal. De hecho, lo que son los Esto de que ha transportes dado de marcha mercancías. atrás, a ver, yo creo que Trump está, a ver, en Estados Unidos los mercados, que ha citado aquí el compañero, llevan mucho tiempo dictando la política, o sea, predominando sobre la economía productiva real y sobre la industria y sobre, por ejemplo, la crisis de 2008
fue pues que Wall Street se había pegado una juerga y la resaca lo pagó los trabajadores, los pequeños negocios, la gente normal tuvo que poner dinero para pagar la juerga de los especuladores. Bueno, los especuladores, Wall Street siempre ha tenido asesores en la Casa Blanca, todos los presidentes han actuado de acuerdo con el paradigma. Obama, según llegó, hizo un rescate así a ciegas, sin mirar, de los activos tóxicos de los bancos americanos, que le salió fatal, que por cierto aquí imitamos, también con un éxito de crítica de público perfectamente descriptible. Bueno, pues Trump, para bien o para mal, va a su bola, no hace caso a estos paradigmas, entonces, al margen de, porque sí tú has señalado que hay sospechas de que él está haciendo sus bisneos y tal, pero yo creo que Trump va en serio, creo que no le va a salir ni mucho menos tan mal como aquí nos gustaría que le saliera, porque para nosotros esto es un marrón, y En que lo que 2018 le tenemos salió que fatal hacer, ya, ¿eh? Yo no lo Es que creo mucho que, más suave, le salió fatal, ¿eh? yo no estoy de a acuerdo que le ver, esté saliendo bien. De hecho, yo creo que, de hecho, yo creo que los aranceles ya han encarecido los productos básicos en Estados Unidos. No le está saliendo nada pero bien. ¿qué productos básicos? A ver, es que tú en Estados Unidos, a ver, si yo voy a la compra y digamos, pues veo un producto que es muy caro, pero veo otro que es más barato, pues igual lo compro. Entonces, por ejemplo, de proteccionismo algo sabemos aquí también. O sea, cuando aquí se decide, digamos, se pide, por ejemplo, los agricultores españoles piden pues que los productos que vienen de otros países que a lo mejor no han pasado los controles sanitarios y tal, pues se encarezcan y tal, en el fondo están viendo lo mismo. La industria americana automovilística se ha ido a pique porque la gente, digamos, fabrica los coches en otros sitios y tal. Entonces, bueno, pues él está haciendo algo que aquí se ha hecho muchas veces, que se han aplicado políticas proteccionistas. Bueno, Pasa yo que, creo que lo digamos, que quiere Trump, perdóname, Ana, pues de verdad, pero creo que lo que quiere Trump es que paguemos su deuda. a ver, sí, quiere que Claro, pague su y pues deuda, que se pero la es que paguen esa ellos. deuda, Nosotros no tenemos. esa deuda, Los aranceles ya existían con Biden. es que No nos nosotros, olvidemos que los aranceles a China ya existían con Biden. O sea, es decir, cuidado, porque es que se repite muchas veces este mantra, ¿no? De que los aranceles son un mal necesario para reindustrializar a Occidente. ver, yo no digo que sean un mal y un bien, yo lo que digo es que la diferencia No, entre cuidado, porque yo creo que la reindustrialización no se logra con guerras comerciales y, por supuesto, no se logra bueno, aumentando los aranceles, ya se hace invirtiendo veremos, en ya veremos. innovación, en cooperación y no repitiendo experiencias que ya nos pasaron en la Gran Depresión en los años 30 de Ya siglo pasado. veremos qué pasa, pero por ejemplo, a ver, cuando Trump dice que el IVA en la práctica funciona como un arancel, pues desde el punto de vista americano es verdad, porque el IVA encarece. O sea, cuando el producto llega al consumidor, si yo tengo que pagar un 10, un 15, lo que sea de IVA, evidentemente eso encarece el precio final. Entonces, a ver, yo lo que digo Ya, es, pero nuestras empresas también pagan en IVA, entonces no es un ataque competitivo contra los productos de Estados Unidos, porque aquí paga IVA todo el no, mundo. pero es un Claro, obstáculo objetivo para que el producto llegue al mercado. Entonces, Bueno, un pues, país bueno, pero es que no con vamos a IVA y cambiar el nuestro otro sistema sí. fiscal porque tras lo piense. Es que, exactamente. pero no, Yo pero lo que te voy a dar, digo os voy a es dar, que, os voy a a dar, ver, os voy a dar yo un lo que dato, un digo, dato, un dato solo muy relevante Sí, para que mire, lo di. veáis. Un dato solo. Mira, Estados Unidos entre 2018 y 2019 recaudó de más con sus aranceles, los que puso Trump, 43.000 millones de dólares. Bueno, de esos 43.000 millones, 28.000, el 65%, se fueron solo en rescatar a los productores de la soja que se habían arruinado por el arancel del 25% que les metió China. Entonces, habrá política económica más absurda y más destructiva y más inútil que no funcionan, que es que esto ya se ha intentado hacer 20.000 No veces. funciona. El yo, proteccionismo y el yo, yo aislacionismo no sería, funciona. yo No sería un funciona. poco más prudente, haría un poquito más de autocrítica, porque aquí en España, por ejemplo, ahora tenemos un problema del copón con las renovables, con gente que nos reclama dinero por el fiasco de las renovables. Alemania tiene la industria automovilística y tiene todo como está porque cerró las centrales nucleares para ser muy guay, muy verde y se echó en manos del gas ruso de Putin. Entonces, lo que quiero decir es, a ver, Trump ha tomado una decisión que para nosotros es un horror y que Y para los trabajadores de Estados Unidos también, Ana. ya, pues los trabajadores de Estados Unidos le han votado en masa. Bueno, Y las empresas, sobre no, todo las empresas. Le han votado en masa. o Es que, a sea, ver, hace no, dime. unos meses también se decía que Trump era una especie de orangután, que era imposible ganar las elecciones, que tenía que ganar Kamala Harris, que a la que molaba, la molona, la negra, la demócrata, la tal. Bueno, y ganó Trump por goleada esta vez, ¿eh? Ganó con un voto popular Bueno, abrumador. goleada, que ha ganado por 1,5 puntos, ¿eh? Lo que pasa es que No, no, ganó Pero nítidamente
y ganó con mucho voto el blue Ya, collar, pero el eso no es trabajador. excusa, Ana, pero eso no es excusa para que podamos criticar las políticas arancelarias de Donald A ver, Trump. pero yo las Ah, claro que critico, ganó las elecciones, Hitler pero también ganó las seamos, elecciones en pero Alemania, pero por esa seamos, regla de tres no podemos estar pero seamos, justificando la política de pero a Donald ver, Trump. una cosa es criticar algo porque no nos conviene, y No a le ver, conviene al mundo, yo creo que, bueno, evidentemente no le sobre conviene todo a a la la Unión Unión Europea. Europea, no le conviene a España, entonces yo creo que todos los dirigentes políticos españoles tienen que intentar parar esto o matizarlo o renegociarlo o buscar salidas. Ahora, sentarnos en nuestro trono de superioridad, ¿da por hecho que Trump es gilipollas? No, yo no he No dicho que nos sea va a sacar gilipollas. de esto, ¿eh? Porque yo creo, sinceramente, que le puede salir más bien de lo que me gustaría y nos gustaría. Que Pero ojalá, también ojalá sea así. una cosa, él también prometió que en 24 horas después de su mandato iba a acabar con la guerra de Ucrania y Rusia. No acabó. No ha acabado en 24 horas y la guerra continúa, eso lo prometió él en campaña. Y también dijo que si no devolvían los rehenes jamás en Gaza se iba a desatar la muerte sobre ellos, una burrada así de gorda dijo. Y tampoco lo ha hecho, que menos mal que no lo ha hecho porque hay personas que viven en Gaza, pero te quiero decir que él también ha hecho promesas que no cumple. Bueno, pero hacemos un repasito a las promesas de nuestros amados líderes de aquí. Claro, es que aquí ahora, digamos, ahora lo cool, lo trendy, el mainstream, es decir, Trump es un subnormal. Bueno, a ver, yo os diría que yo he vivido 6 años en Estados Unidos. Ningún subnormal llega a la Casa Blanca. O sea, será lo que tú No, quieras, no se pero trata de tonto, subnormales, tonto no Ana, es, ¿eh? Tonto no no es un es. subnormal, es un señor con 34 delitos. ¿Vale? Sentenciado por 34 delitos. Luego, A ver, el de sistema delitos de... democrático norteamericano no es tan bueno como nos hacían pensar. Sí, bueno, Un señor que en un mes ha dado la vuelta a todo el sistema democrático en Estados Unidos, pues a lo mejor no era un sistema tan asentado como se nos decía. a ver, Quiero en decirte España que tenemos, no, en mira, España no llega un señor con 34 delitos, porque no se le deja presentarse unas elecciones. En Europa, una bueno, señora comete un delito y se la sí, inhabilita, como ha pasado en bueno, Francia. pues en Cataluña tenemos de flamante diputado a Puigdemont, prófugo de la justicia. El actual presidente del gobierno tiene unas cuantas causas abiertas con la justicia. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene causas abiertas con Hacienda. Eh, Pero, Es el novio, no o es la sea, presidenta de la Chávez y Griñán, ahora Quiero decirte no que estamos hablando sabemos si entran o saldrán del a la presidente cárcel. de una de Que las no naciones más sé, importantes del mundo con sinceramente, 34 delitos sentenciado por que sentencia no sé judicial si firme. estamos para dar lecciones pero Ana, yo creo que de lo que demasiadas, está ¿no? acusado, de Yo los creo que delitos Europa sí le puede dar probados una de cierta Trump, lección de democracia a Estados de, Unidos, ¿eh? sí, pero aparte de eso, yo creo que los delitos probados con Trump, Dios, que me perdone la frase, pero menuda diferencia con los que has comentado de aquí. Yo creo que Trump son Bueno, mucho más graves, muchos de ellos, ¿eh? hablamos de Otegi. ¿Y qué le Ah, pasa a Otegi? bueno, Pues coño, a ver, o sea, tenemos ¿Qué? gente en las instituciones que ha estado condenada por terrorismo. Si eso no es grave, a ver, también es lo que digo verdad. es, a ver, lo que digo es, a ver, bajemos el suflé, Pero tenemos Otegi está un en las problema. instituciones. Para nosotros Trump es un problema, entre otras cosas, porque el eje atlántico se ha roto. O sea, no nos conviene nada eso, no nos conviene nada y yo creo que nadie en España le tiene que reír la gracia a Trump porque menuda faena nos ha hecho. Hasta ahí todos de acuerdo. Ahora, no vamos a salir de esta cultivando un falso y peligroso sentido de superioridad, ¿eh? Porque, a ver, De superioridad, nada, también, no se trata de superioridad, se llama soberanía. Ana, soberanía. bueno, pues él tiene la suya, nosotros la nuestra. Entonces él Claro, defiende pues sus lo que no intereses. podemos permitir es que se reparta el pastel de un país soberano como es el de Ucrania, que creo que estarás Pero conmigo. sí, Bueno, pero sí, en yo estoy Ucrania hemos tranquilísimo. hecho un papel patético. En Ucrania hemos hecho el ridículo. Como en Hemos sido Gaza, cobardes, como en Gaza, cobardes, con dejadez. Y ahora sí, como en ahora Palestina, se acuerda de exactamente lo mismo. Ucrania. A todo el mundo se acuerda de Ucrania. A mí no me hagas hablar de Palestina porque sospecho que no tenemos tiempo. Pero en Ucrania el papel de la Unión Europea ha sido tan lamentable como en Bosnia. O sea ¿de qué estamos hablando, por favor? Emilio, ¿qué querías decir? No, que lo que Yo qué quería sé decir es también. que sí, que yo ya, mira, yo ya escribí, y lo podéis ver en todos lados, que Trump esto iba a fracasar y que iba a tener que retroceder. Y ha tardado menos de 4 días en hacerlo. Y pasarán los 90 días y no lo hará. No lo hará por un motivo muy sencillo, porque es que tiene a su partido a punto de darle un impeachment.
Porque al final todos los diputados y congresistas republicanos están ahí por el apoyo de las empresas y por los lobbies empresariales. Y si esos señores, y si le retiran el apoyo, esos señores no vuelven a ser elegidos. Entonces tenía el partido que se le rebelaba. O sea, este señor no ha dado marcha atrás. Y mira que él cree de verdad que los aranceles funcionan. Y no ha dado marcha atrás por cualquier motivo. Lo ha hecho con esta prueba de los 90 días porque se le echaba. Aquí están a punto de hacerle un impeachment si no reculaba. Porque la bolsa no lo resistía y porque no nos olvidemos una cosa. Que la bolsa en Estados Unidos está bajo un 20% no es como aquí, porque la mayoría de la gente en Estados Unidos, se me ha ido esto, tiene su dinero principalmente para su jubilación, lo tiene en bolsa. Que la gente en Estados Unidos pierda sus fondos de pensiones, su Se te ahorro, escucha mal, Emilio. todo porque la bolsa baja, porque este señor lleva a cabo esa política para él era nuclear y yo sinceramente estoy súper tranquilo. Emilio, no se te escucha. Bueno, No ya se te veremos qué escucha. pasa, ya veremos qué pasa, ya te digo, yo creo que es pronto para cantar victoria y en cambio es tarde ya tardamos en espabilar, sinceramente. Yo creo que la Unión Bueno, Europea está actuando muy bien en este sentido. Creo que me parece que está teniendo un papel muy relevante y creo que está teniendo un papel a la altura de lo que se esperaba de la Unión Europea, No sé si sinceramente. relevante es la palabra, sinceramente. A mí sí me lo parece. Bueno, a mí no. Sin embargo, no me parece. El papel que sí me decepciona es el papel de la ultraderecha, por ejemplo, en España, que pretende que nos rindamos y rindamos pleitesía al señor Trump. Me parece, eso sí me parece más preocupante, pero el papel de Europa me parece que es ahora mismo El lo que papel de va a hacer, Europa a mí me defender los parece, intereses de Europa, fortalecer las grandes alianzas. Creo que España tiene que fortalecer la alianza con la Unión Europea y creo que yo no canto victoria porque lo veo muy negro y yo creo que Dios te detrás de oiga, todo esto pero subyace una cosa todavía más profunda que es un cambio cultural en Norteamérica. Hay a un mí me cambio cultural gustaría, evidente que está ahí y que existe en algunos otros países y que se llama ola reaccionaria. Que Emilio antes ha hablado del huequismo, yo no sé lo que es el huequismo, pero lo que sí sé es lo que es el autoritarismo, que es el que está gobernando en algunos países en Latinoamérica, en Estados Unidos, y tenemos uno aquí muy cerquita que se llama Hungría. Y pues yo Marruecos. estoy contra el autoritarismo, venga donde venga, de la derecha o de la izquierda. Bueno, el wokismo me da tanto miedo como el populismo de ultraderecha. Bueno, yo es que el huequismo, si el huequismo es ampliar derechos, pues bienvenido sea el huequismo. No sé, la No, verdad. pues Ampliar derechos, Es que ¿para le hay, qué? llamamos. Ya te Pues hay aseguro otro ampliar debate. derechos que eso es otro debate. no me los Ese es otro amplíes, debate, me pero los ampliar derechos a restringido. personas que hasta hace nada no los tenían, como el colectivo trans, al cual Trump le ha declarado la guerra. Si eso es huequismo, bienvenido al huequismo. A ver, pues si el wokismo jode el feminismo, bienvenido al wokismo también. Porque, a ver, yo como mujer me he sentido avasallada por el wokismo. Y esto lo he contado al principio en relación con mi Es libro. otro debate que seguramente no es Si para otro queréis, programa. Otro otro día. día abrimos más melones, ¿vale? ¿Vale? Bueno, yo creo que lo más importante es que vemos que tenemos ideas a veces más conjuntas, otras menos conjuntas, pero yo creo que lo importante es poder debatir tranquilamente como hemos hecho y que cada uno exponga su punto de vista. Claro que sí. Totalmente. Así que muchísimas gracias a los tres y espero poder contar con vosotros otro día. Un Hasta placer. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas pronto. gracias, un abrazo. Cuidaros. Adiós.